Muy buenos días, ¿cómo están? Vamos a empezar con lo que es nuestra clase del día de hoy. Hoy nos corresponde hablar a lo que es el historial clínico, la segunda parte, donde vamos a aclarar un poco más, vamos a profundizar todos los temas relacionados al historial clínico. La semana pasada habíamos visto de forma genérica cada uno de los campos correspondientes al historial clínico y también vimos su aplicación en el ejemplo del historial clínico que lo tenemos en la plataforma. Entonces, ahora, ¿qué nos corresponde? Nos corresponde especificar, ir un poco más profundo dentro de cada tema y ver ciertos aspectos que corresponden a cada uno, ¿ok? Entonces comenzamos. Tenemos lo que es, para empezar, estamos con History Taking, ¿no? Que es cómo tomar el historial clínico, ¿no? Tomar el historial. Como sabemos, el llenado del historial clínico es muy importante. Es por ello que debemos enfatizar, ser específicos en cada momento cuando se está llevando a cabo el llenado del historial clínico, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a especificar cada punto y vamos a hacer algunas aclaraciones sobre el mismo, cosa de que no nos quedemos con dudas, cosa de que podamos trabajar con facilidad en este caso. Muy bien. Entonces, el tomado del historial clínico es muy importante. Por eso es que tenemos que prestar atención a todo lo que vamos a explicar el día de hoy. Empezamos con Chief Complaints. ¿Ya? Si se dan cuenta, nuestro título es parecido al de la semana pasada, ¿no es verdad? Simplemente que acá estamos yendo más profundo. Estamos yendo más profundo. La semana pasada hemos mencionado de forma genérica, pero ahora estamos ya hablando específicamente de cada uno de estos temas, ¿no? En Chief Complaints habíamos mencionado la semana pasada que es la queja principal que tiene el paciente. Acá nos da un dato muy importante que debemos aplicar durante el llenado del historial clínico. Vamos a leer. Dice, quote the patient's own words, lo cual lo traducimos a, entre comillas, las palabras del paciente. Cuando el paciente nos explica o nos va indicando los problemas que tiene, hay ciertas frases que nosotros debemos utilizar comillas y escribirlas y mencionarlas tal como nos indica. Ejemplo, me dice, my stomach hurts and I feel awful. Fíjense, está entre comillas, ¿no? Me dice, mi estómago me duele y me siento terrible. Es una expresión, por ejemplo, muy común de un paciente. Un paciente suele mencionarnos algo en específico. ¿Por qué lo notamos en sus mismas palabras? ¿Y por qué no lo llevamos a términos médicos? Porque estas expresiones nos van a permitir detectar y diagnosticar de forma más clara y no tanto así irnos tanto por el tema de suposiciones, sino vamos a ir diagnosticar de forma más exacta. Por eso es que no debemos cambiar sus palabras. Y acá tenemos otro ejemplo. Dice, or I have come up for my regular checkup. Disculpe nuevamente, que es I have come for my regular checkup, lo cual lo traducimos como yo he venido por mi revisión regular.
¿no? Entonces no hay ningún problema en este caso. También lo anotamos cuando el paciente viene simplemente, no tiene ningún problema médico, solamente ha venido a hacerse una revisión de rutina. Entonces por eso debemos anotar en sus propias palabras. ¿Ya? Esta es la primera característica de nuestro Chief Complaints. Ahora pasamos a Present Illness. Sabemos que en Present Illness se describe bastante el problema por el cual la persona ha accedido a ir a la entrevista médica, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué debemos hacer? Acá en pantalla estamos presentando, dice, the 7 attributes of every symptom. En Present Illness, el paciente va a describir todos los síntomas que tenga. Pueden ser varios, puede ser uno solo, no hay ningún problema. Sin embargo, de cada síntoma que vaya describiendo, nosotros debemos averiguar y verificar 7 atributos. Estos 7 atributos los tenemos que saber de memoria por si acaso en inglés, ¿no? Dice, the 7 attributes of every symptom. Los 7 atributos de cada síntoma. Number 1, location. Location simplemente hace referencia al lugar donde se presenta el problema. Tenemos quality, ¿no? Que podemos hablar de la descripción de la cualidad que tiene ese síntoma, ¿no? Siguiente, dice quantity or severity, cantidad o severidad del problema. Siguiente, timing, including onset, duration and frequency. Es el tiempo, ¿ya? Aquí incluimos el comienzo, la duración y la frecuencia con la cual ocurre este síntoma. Tenemos que saber que hay ciertos síntomas o ciertos problemas que se presentan a una hora específica del día, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dice, después de comer me duele el estómago. Ya sabemos, ahí podemos identificar lo que es el tiempo, ¿no? Es un ejemplo. O hay otro tipo de problemas que suceden, por ejemplo, al iniciar el día o al terminar el día. Entonces, todo eso lo vamos a apuntar y tenemos que identificar cuando nos hable el paciente. Siguiente, dice, setting in which it occurs. Acá nosotros simplemente vemos cuándo ocurre. Nos vamos a enfocar en cuál es el problema, ¿no? Verificar cuándo esto ocurre. Siguiente nos dice aggravating and relieving factors. ¿Qué agrava o qué calma? ¿Cuáles son esos factores? A eso hace referencia este punto, ¿no? ¿Cuáles son esos factores que agravan el problema o cuáles son esos factores que mejoran el problema? ¿No? Un ejemplo, hay personas que te dicen cuando tomo algo frío me duele más, ¿no? O viceversa, nos puede decir cuando tomo algo caliente calma el dolor. Entonces estamos viendo unos factores que el paciente nos va a brindar esta información, lo cual nos va a decir si mejora o empeora su estado de salud con ciertas actitudes, ¿no? Siguiente, dice associated manifestations, ¿no? Manifestaciones asociadas, ¿no? Puede ser que tenga algún otro problema que aplica al síntoma que nos está mencionando o al problema que nos está mencionando en ese momento, ¿no? Puede decir al mismo tiempo yo tengo un dolor en tal parte del cuerpo, ¿no? Entonces hay alguna asociación de otros eventos. Entonces eso hacemos en este caso. Entonces
No se olviden de estos 7 atributos de cada síntoma. Ya son muy importantes y ustedes tienen que saberlos en inglés, así que cuidado con olvidarse. ¿Ya? Cada uno de ellos son importantes y nos van a permitir identificar con mayor claridad y también tener un buen diagnóstico. Muy bien. Entonces veamos, voy a traducirlos nuevamente uno por uno para que no nos olvidemos. Muy bien. Entonces empezamos. Location, locación o lugar donde se tiene el problema. Quality, cualidades que tiene este problema. Quantity or severity, cantidad o severidad del problema. Timing, including onset, duration and frequency. Tiempo, incluyendo el comienzo, la duración y la frecuencia. Setting in which occurs. El entorno en el cual este ocurre. Aggravating and relieving factors. Factores que agravan o mejoran el problema. Associated manifestations. Manifestaciones asociadas. ¿No? Que como decíamos, pueden ser otros factores u otros dolores que se asocian directamente con el problema que se está describiendo en ese momento. Ahora nos vamos a lo que es history. En history estamos hablando del historial pasado, de la historia pasada, ¿no es verdad? Entonces, en history es necesario ver los siguientes aspectos. ¿Qué me dice primero? Me dice list childhood illnesses, then list adult illnesses in each of 4 areas. Dice, haga una lista de las enfermedades de la niñez, luego haga una lista de las enfermedades de adulto en cada una de las 4 áreas siguientes. Tenemos 4 áreas específicas: medical, surgical, obstetric o gynecologic and psychiatric. Medical. En la parte médica vamos a hablar de problemas como ser diabetes, hipertensión, hepatitis, donde tenemos que mencionar lo que son las fechas de inicio, también dar información sobre si ha tenido alguna hospitalización o también todos los temas relacionados con la salud directa con el paciente, ¿no? La parte médica. Segundo punto, surgical, que hablamos de las cirugías. En las cirugías tenemos que ser específicos, donde hablamos de las fechas, las indicaciones y los tipos de operaciones que ha tenido. En el siguiente punto nos dice obstetric o gynecologic. En este caso hablamos del historial obstétrico, temas de la menstruación, la función sexual y también el control natal. Psychiatric, hablamos de diagnósticos que podría tener el paciente u hospitalizaciones o tratamientos relacionados al tema psiquiátrico. Entonces, en este punto tenemos que saber estas 4 áreas importantes para el tema de la historia. Muy bien, ahora nos estamos yendo a Family History and Personal and Social History. Acá no hay mucho que explicar, ya que lo hicimos la semana pasada, ¿no? La semana pasada hemos explicado
cada uno de estos temas y lo hemos visto ya de forma clara, donde decíamos que Family History, por ejemplo, debemos realizar un diagrama de edades y la salud relacionada con cada uno de los parientes cercanos del paciente. Por ejemplo, los padres, hermanos, los hijos, los nietos o los abuelos, dependiendo de la edad, ¿no? Donde se identifica, por ejemplo, las causas de la muerte, las edades de fallecimiento, los problemas de salud que tienen. Entonces también se ven lo que son las condiciones que podrían haber tenido. Por ejemplo, hipertensión, problemas coronarios, problemas de colesterol, algún problema de diabetes, cáncer, artritis, tuberculosis. Todos estos temas se los anotan a través de un diagrama dentro del historial familiar o simplemente podemos ir apuntando toda esta información. Y en el otro caso, donde dice Personal and Social History, en este caso se incluye temas directamente relacionados con el paciente que son personales, ¿ya? Donde incluimos lo siguiente, incluimos a qué se dedica o cuál es su ocupación, incluimos cuál es su último año de estudio, ¿no? ¿Cuál es su último grado de nivel de estudio? ¿No? Si es universitario, si ha terminado la universidad, si se dedica a alguna actividad. También hablamos de lo que es, por ejemplo, si ha hecho el servicio militar, si es bombero. También hablamos del tema religioso, ¿no? De las creencias espirituales que tiene nuestro paciente, ¿no? Es un tema personal, pero sí se toma en cuenta también. También hablamos de las actividades que realiza en su diario vivir, ¿no? Por ejemplo, si hace ejercicio continuo o si realiza algún deporte específico. Hablamos también de la dieta que lleva, ¿no? ¿Qué tipo de dieta tiene? También hablamos de si consume algún tipo de bebida, hablamos si consume drogas, si consume cafeína, cuán a menudo realiza estas actividades. Entonces, en este punto lo que hacemos es ser más específicos, identificar todos los tipos de información personal que tiene el paciente, cosa de que nosotros podamos ver o plantear cómo está en general su estado de salud, ¿no? Entonces podemos tener una visión más allá también de qué problemas podría tener a futuro o qué problemas podría estar enfrentando en ese preciso momento. Pasamos al siguiente, que este es ya el último punto, sin embargo no el menos importante, que es Review of Systems, también abreviado como ROS. ¿Ya? Nos dice, these yes no questions go from head to toe and conclude the interview. Dice, estas preguntas de sí o no van desde la cabeza hasta los dedos del pie y se concluye con la entrevista. Tomamos nota y nos dice, algunos médicos lo realizan durante la examinación física. Sabemos que es una cosa es muy diferente de la otra, ¿no? The physical examination es muy diferente a the clinical history. O sea, sí tienen relación, pero sin embargo no es lo mismo. En este primer paso, en este proceso del llenado del historial clínico,
¿Qué se está haciendo? Se está interrogando al paciente, se le está realizando una entrevista, preguntando problemas que tiene, averiguando su situación de salud pasada, ¿no? Y también actual. Entonces, acá cuando hablamos de Review of Systems, depende mucho del médico. Hay algunos médicos que lo van a realizar antes de realizar la examinación física, o sea, van a hacer preguntas para ver qué problemas tiene relacionado a los sistemas, que ahorita vamos a ir viendo eso específicamente, ¿no? Pero va a haber también otros médicos que van a hacer estas preguntas durante la examinación física. Así que tomen en cuenta estos dos aspectos. En The Review of Systems vamos a ir viendo varios puntos y cada punto tiene información diferente que debemos ir preguntando y averiguando también. Tenemos el primer punto que es general, ¿no? Que es general. Usualmente en este punto se ve el tema del peso, si ha habido algún cambio de peso, se realiza una visualización del paciente donde se ve si la ropa que lleva está más apretada, más ajustada, o si está más suelta que antes. Hablamos de la debilidad, si tuviera el paciente, de alguna fatiga que tuviera el paciente, o si sufre de fiebre. Ese es el primer punto, que es general. Segundo punto, dice skin. Skin sabemos que es piel. En este caso vamos a ver términos y temas relacionados a todo lo que es la piel. Por ejemplo, el cambio de color en la piel, si hay enrojecimiento, si hay algún escozor, comezón, picazón, si hay algún cambio en el cabello o cambio en las uñas. Entonces, todo esto lo vamos a ver en skin. Siguiente punto, tenemos head, eyes, ears, nose, throat. También conocido como HENT, ¿no? Si se dan cuenta, es la abreviación de cada una de esas partes del cuerpo. ¿Dónde vemos? Por ejemplo, en la cabeza vemos el dolor de cabeza, alguna herida en la cabeza, tiene mareos, si tiene algún problema relacionado directamente a la cabeza. Luego tenemos eyes, que son los ojos, ¿no? Tenemos temas de visión, si usa lentes, si tiene algún problema directamente los ojos, como ser dolor, o si están rojos, o lagrimeo excesivo, si tiene la visión borrosa o tiene doble visión. También podemos hablar de glaucoma o cataratas. Ears, en los oídos. Hablamos de cómo está su audición, si tiene algún problema en el oído, como ser infecciones, o si no escucha bien, si tiene dolor de oído, si ha mejorado su audición o ha disminuido su audición también. Eso se ve en este punto. En el tema de nose, vemos cuán a menudo se resfría el paciente, si tiene algún problema nasal, ¿no? Si tiene comezón, si tiene fiebre, si tiene sangrado de la nariz o algún problema en el mismo, ¿no? Y por último, throat, que es la garganta, ¿no? Que tiene alguna condición dentro de este problema, ¿no? Si tiene frecuente dolor de garganta, si tiene ronquera, por ejemplo. Todo esto lo vemos en este punto. Hablamos de neck, donde nosotros vemos la inflamación de las glándulas y pues identificamos los problemas que existen en el mismo. Continuamos con breast, donde hablamos del dolor que existe en el pecho,
algún problema que hay ahí, se realiza la examinación por sí mismo también. Hablamos de el siguiente punto, que es respiratory, que es el respiratorio, donde vemos la tos, si hay algún problema respiratorio, podemos incluir acá lo que es asma, bronquitis, enfisema, neumonía, tuberculosis. También hablando sobre el último rayos X que se haya realizado en la parte del pecho. Continuamos. Tenemos cardiovascular. En el tema cardiovascular hablamos de problemas del corazón, hipertensión, puede ser dolor en el pecho, molestias en el pecho y demás. Seguimos con gastrointestinal. Acá está directamente relacionado con los intestinos, la intolerancia a la comida, dolor abdominal, puede ser algún problema que tenga el paciente relacionado a los intestinos. Tenemos el siguiente punto que dice peripheral vascular, que es la vascular periférica, donde hablamos directamente de lo que son los problemas relacionados con las venas, por ejemplo, las varices, coágulos, enrojecimiento, hinchazón, cambio de color rápido, sensibilidad con el frío o con el calor. Todo esto lo vemos en este punto. Siguiente, tenemos urinary. Hablamos del tema urinario, cuando a menudo va al baño, por ejemplo, en este caso, urgencias que tenga, dolor cuando está orinando el paciente, alguna infección urinaria, piedras en los riñones, incontinencia y todos estos temas urinarios, ¿no? Genital. En la parte genital obviamente lo distribuimos en la parte del masculino y femenino, donde se trabaja todas las enfermedades relacionadas a la parte genital, ya sea del varón o de la mujer. Hablamos de las enfermedades de transmisión sexual, hablamos también de lo que es la regularidad, la frecuencia con la que la mujer tiene su periodo, hablamos de su última menstruación, hablamos de hábitos sexuales, menopausia y demás temas relacionados específicamente con el área genital. Tenemos el siguiente punto, que es músculo esqueletal, que es el cual nos permite saber los temas de dolor en las articulaciones. Hablamos de acá, por ejemplo, de la gota, de la artritis, dolor de la espalda. Vemos hinchazón, sensibilidad, debilidad o limitaciones en el movimiento o actividades. Siguiente punto, psychiatric, ¿no? Hablamos de la psiquiatría, como habíamos mencionado hace un momento. Pues en este punto encontramos lo que es el nerviosismo, la tensión, el humor con el que está el paciente, incluimos la depresión, cambios de la memoria, si tiene tendencias suicidas, si es relevante. Neurologic, en el tema neurológico, vemos cambios de humor, atención, cómo habla, cambios de orientación, memoria, juicio, dolor de cabeza, vértigo. Hablamos también de los famosos blackouts y estos temas de ataques también, ¿no? O movimientos involuntarios. Todo esto con el tema neurológico. Ya casi terminando, tenemos hematologic,
donde hablamos específicamente, por ejemplo, de la anemia, del sangrado, de transfusiones pasadas o reacciones a las transfusiones. Y terminamos con endocrine o el endocrino, que son los problemas tiroides, y pues se revisa toda esta situación directamente. Como han visto, si nos tomáramos tiempo para explicar the review of systems, pues nos tomaría mucho tiempo. Nosotros lo estamos viendo de forma general, estamos viendo de forma genérica, más que todo viendo los términos en inglés que están punteados dentro de este tema. Yo les estoy explicando para que comprendan mejor cada punto, ¿no? Por eso es que estamos trabajando de forma general. Este material les va a servir, lo van a ver más a profundidad en un futuro muy cercano, o incluso ya lo deben estar viendo cada uno de estos temas, y pues es muy importante en el desarrollo de su carrera. Ya sabemos que no se van a quedar solo con esta información, no se van a limitar a lo que estamos viendo ahora. Ustedes van a ir más allá, van a profundizar cada uno de estos temas durante su carrera y van a ver que lo van a aplicar. Recuerden que todo lo que estamos viendo, a pesar de que es la materia de inglés, todo esto estamos viendo terminología, vocabulario necesario en el idioma. Muy bien, entonces verifiquen todo esto. Por último, ¿qué vamos a realizar ahora? Lo que vamos a realizar es complementar nuestro ejemplo de historial clínico, que lo vamos a hacer en un momento. Y por otro lado, vamos a ver todo el tema de dudas y preguntas, ¿ok? Los espero en la sala de Meet y espero que hayamos podido comprender cada uno de los términos mencionados el día de hoy. Muchas gracias.